Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que te la estés pasando bien y qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Realmente me da mucho gusto que estés con nosotros. Siempre es bueno dedicar un tiempo al estudio de la escritura. Nosotros somos Comunidad Será. Somos una comunidad que tomó la decisión hace aproximadamente unos 8 años de desprenderse de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando, sobre todo ese tipo de tradiciones que hemos heredado de manera cultural, muchas veces sin saber ni siquiera qué significan, ni siquiera a qué se dedican. En fin, hay un trasfondo en cada una de las cosas que nosotros llevamos a cabo. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas son muy insensibles a este tipo de cosas y simplemente realizan tal o cual actividad, tal o cual festejo, tal o cual rito, porque si estuviéramos en otro contexto así lo llamaríamos, y sin saber por qué lo están haciendo. No hay peor cosa que tú hagas algo sin saber por qué lo estás haciendo. Así es que bienvenido a Comunidad Será, una comunidad integrada por personas que nos siguen prácticamente de todo el mundo y que tomaron la misma decisión que nosotros, quizás no juntamente, pero en la medida que ha transcurrido el tiempo se han ido incorporando personas de determinados países. Vaya, aquí lo importante es de que son personas que también se dieron cuenta que estaban dentro de un mundo vano, hueco, sin sentido, sin propósito, y que comenzaron a darle sentido a aquello que ellos querían entender. Comenzaron a darle sentido a la lectura bíblica, a la lectura de los escritos que, como tú bien sabes, se originaron hace miles de años, desde Moisés y hasta el último escritor del Nuevo Testamento, que fue Juan, el apóstol. Así es que todos ellos fueron hebreos y como tal se movieron y se desempeñaron dentro de una cultura hebrea, algo que para nosotros suena muy extraño cuando por primera vez nos acercamos a una cultura hebrea y vemos la manera en la que ellos pensaban, en la que ellos se movían, en las prioridades que ellos tenían. La manera de percibir el mundo era completamente diferente a la que tenemos hoy en día. Eso es lo que nos distingue a nosotros. Lo que nosotros pretendemos es rescatar en la medida de lo posible el mayor contexto que nosotros podamos recuperar para darle sentido a cada una de las lecturas de las porciones bíblicas que nosotros hacemos semana a semana. Así es que si algo nos distingue es precisamente esa conexión con el contexto antiguo para tratar de darle un sentido y al mismo tiempo irnos separando de tendencias religiosas. Un fenómeno que aparece en estos días es que realmente una persona el día de hoy aprende algo que le parece revelador, algo que sin duda pues es el resultado de muchas de las cosas que Dios ha estado permitiendo que conozcamos en los diferentes ministerios en donde nos estemos moviendo. Pero el punto aquí es que una persona llega a escuchar uno de estos mensajes, ese mensaje le penetra, le llega al alma, le llega al corazón, piensa que ciertamente esto es una revelación y inmediatamente, en lugar de estar pensando en ese tipo de personas que pudieran resultar beneficiadas de recibir este tipo de mensaje, ellos toman decisiones precipitadas de agarrar y decir, bueno, ya estoy lo suficientemente preparado para fundar una nueva iglesia, y entonces empiezan a mover todos sus recursos para tratar de crear una especie de, lo he dicho varias veces, mini imperio, en donde él se coloca a la cabeza y en donde pues solamente sacan a las personas de una religión y las meten en otra. Realmente ese no es el objetivo de Comunidad Será. Nosotros hacemos esto desde hace 8 años y lo estamos haciendo de una manera completamente desinteresada. Si tú eres un pastor y por primera vez estás escuchando este mensaje, bueno, bendito sea Dios que te ha permitido abrir tus oídos para que realmente entiendas lo que hay detrás de la lectura de la Biblia desde un contexto diferente al que tú te has estado manejando. Pero sobre todo, sé lo suficientemente honesto para reconocer que estabas equivocado y ten la valentía de enfrentar tus errores y de compartir estas nuevas verdades
que no es que haya habido verdades antiguas, sino que esta verdad es la que Dios está permitiendo que hoy se conozca y nosotros no somos los únicos. Así es que si tú eres un pastor que está recibiendo este mensaje y bajo tu tutela tienes a mucha gente, yo te agradecería y te pediría en el nombre de Jesús, ese Jesús en el que tú dices creer, yo te pediría en el nombre de Jesús que rectifiques tu camino, que endereces tu camino y que verdaderamente enseñes a aquellos congregantes que tienes a realmente acercarse al Eterno, a realmente de empezar a descubrirlo, porque cuando una persona reconoce sus errores y es capaz de enderezar su camino, es precisamente eso a lo que se le llama arrepentimiento. Así es que hoy en la gran mayoría de las iglesias lo que tenemos es a un montón de pecadores no arrepentidos, sino pecadores que van ahí a tratar de mitigar sus culpas, pero que siguen en el mismo camino desviado del camino que representa Jesús. Así es. Así es que bueno, vamos nosotros a comenzar. Ya te dije quién soy, ¿no, verdad? Bueno, yo soy Juan Torres, yo he venido predicando a través de esta plataforma desde hace 8 años y me da mucho gusto hacerlo, aunque la palabra que yo comparto nunca es una palabra dulce. Dura es esta palabra, dijeron los discípulos de Jesús, cuando Jesús incluso les invitó a retirarse si es que ellos se sentían ofendidos. Así es que probablemente tú vas a escuchar palabra dura, pero lo que sí te puedo garantizar es que es alimento, y es un alimento que ha dejado de ser leche y que se convierte en un verdadero alimento sólido para quien verdaderamente está interesado en aprender y aprender y aprender y nunca dejar de hacerlo. Nunca nadie deja de aprender. Aquí no hay sabios, aquí no hay eruditos, aquí simplemente hay personas constantes, eso sí. Pero sabios y eruditos aquí no tenemos. Así es que bueno, estos estudios van dirigidos a personas que han reconocido que por años se han estado congregando en religiones, aunque les han dicho una y otra vez que no son religiones, pues no hacen otra cosa que lo que siempre hacen las religiones. Te imponen, te implantan ideas que disfrazan de doctrinas y dogmas y que si tú no las crees, pues entonces eres un rebelde, eres un apóstata y una serie de calificativos que hacen a las personas que se atreven a querer realmente acercarse a las escrituras con el afán de aprender. Así es que estos estudios van dirigidos a ese tipo de personas, a personas que han reconocido que han estado equivocadas por muchos años, pero que al mismo tiempo, no por el hecho de que se han decepcionado de las religiones, han decidido apartarse de la Biblia. Nada de eso. Lo que nosotros hacemos es precisamente invitarte, apártate de la religiosidad, apártate de las religiones y ven y aprende de la Biblia. Dios nada tiene que ver con las religiones actuales, absolutamente nada. El Dios de Israel sigue ahí, en esos escritos, dispuesto a ser descubierto por aquel que le busca de corazón. Por eso lo único que nosotros necesitamos de parte tuya es un verdadero interés de aprender, que vengas con la humildad, libre de prejuicios, completamente limpio, a tratar de aprender. Y ver y justificar todas las creencias, todo aquello sobre lo cual tú basas tu manera de vivir, que lo pases sobre el filtro bíblico para ver qué de todo eso que tú crees realmente es cierto. Bueno, si tú en un momento dado estás interesado en recibir mi visita en tu casa, bueno, no tienes que mandar más que un correo electrónico a juan.torres@comunidadsera.in. Será se escribe con Z, todo se escribe con minúsculas y sin espacios. Así es que si tú me mandas un correo electrónico vas a tener noticias mías. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta o incluso si tienes alguna ofensa, yo con todo gusto voy a recibir tu correo y nunca dejo un correo sin responder. Así es que estoy a tus órdenes, como ya te lo comenté. Me interesa visitar las casas, no por otra cosa, sino por el hecho de que no quiero, más bien dicho, quiero regresar al planteamiento antiguo, en donde las congregaciones, las reuniones para estudiar acerca de la palabra se llevaban a cabo en las casas de todos los simpatizantes del mensaje de Jesús. Así es que si tú eres un simpatizante del mensaje del Jesús judío, de ese Jesús que invitó todo el tiempo a que obedeciéramos la palabra de su Padre, pues entonces creo que estamos en la misma sintonía y creo que podemos sacar un tiempo muy provechoso
cuando yo pueda tener la gran oportunidad de conocerte y de estar en tu casa. Bueno, el día de hoy tenemos preparado un estudio que todavía está dentro de la celebración de la fiesta llamada la fiesta de Hanukkah. Así es que te voy a pedir de favor que vayas a Levítico capítulo número 24, y casualmente nosotros nos encontrábamos precisamente estudiando esta porción de Levítico mientras se nos llegó esta celebración, y la verdad es que si tú no sabes mucho acerca de esta celebración, pues el día de hoy todavía vas a aprender algo más. Yo estoy seguro que aunque sea algo pequeño o algo grande o algo significativo, el día de hoy sí te vas a poder llevar a tu casa y lo vas a tener ahí y tú vas a decidir qué es lo que haces con eso. Bueno, entonces antes de comenzar con la lectura, vamos a orar para comenzar con este estudio. Yo te pido de favor que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que me acompañes con esta oración. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos consagras, que nos separas y nos santificas a través de tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche, no solamente el fin de semana. Todo el tiempo estamos nosotros comprometidos contigo, Padre, a meditar alrededor de todo lo que tú nos has permitido conocer a través de la lectura bíblica. Así pues, haciendo lo propio, hoy estamos a punto de comenzar con la lectura de una porción, pequeña quizás, pero sustanciosa, en cuanto a la importancia del encendido de la menorá, algo sobre lo cual gira la actual celebración de Hanukkah, conocida también como la fiesta de la dedicación. Padre, yo te pido que me ilumines, así de la misma forma como iluminaste a tu pueblo cuando estaban siendo conquistados por el paganismo. Así también, Señor, nosotros hoy en esta época tan peligrosa, en donde la gran mayoría de las personas que dicen creer en la Biblia siguen siendo presas, siguen siendo víctimas de este mundo material que los arrastra únicamente a alejarse de tu palabra, a olvidarse de ella. Así pues, Señor, yo te pido que durante la lectura de esta porción me acompañes, que seas conmigo y que, por favor, ten piedad de mí, Señor, y no me permitas que yo sea un obstáculo. No quiero ser un obstáculo en esta lectura ni en esta interpretación. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque sin ti yo no puedo hacer nada. Te lo pido siempre en el nombre de tu bendito Hijo, mi Maestro, Jesús de Nazaret, cuyo nombre en hebreo, el original, el auténtico, es Yeshua HaMashiach. Así pues, en el nombre sea de Él. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar con la lectura de Levítico 24. La semana pasada, si es que tú has venido siguiendo nuestros estudios en orden, seguramente te recordarás que nosotros la semana pasada leímos los primeros 4 versículos del capítulo 24. El día de hoy vamos a volver a leerlos con el afán de darle sentido a la siguiente porción que tiene que ver con el pan de la proposición. Bueno, versículo 1 de Levítico 24 dice así: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Bueno, aquí Dios le está diciendo a Moisés que mandara a los hijos de Israel a que le trajeran un aceite de olivas. El aceite de olivas tenía que ser puro. Y ese tenía que ser puro para que fuera usado como combustible y así poder encender las lámparas de la menorá. ¿Ok? Y como ya te comenté, pues sobre esto gira precisamente la celebración de esta fiesta de Hanukkah. Bueno, más adelante voy a abundar en este tema. Vamos a terminar la lectura. Versículo 3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Eterno. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Eterno. Y ahí termina la sección que ya habíamos leído la semana pasada. Y a continuación te voy a leer la sección que tiene que ver con el pan para el tabernáculo. Esto es
el pan para la proposición. Versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2/10 de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Eterno. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Eterno. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Eterno, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Eterno por derecho perpetuo. Bueno, es importante darse cuenta que la instrucción de encender la menorá aparece inmediatamente después del capítulo 23, en donde se hizo el sumario de todas las santas convocaciones, es decir, de todas las fiestas que Dios estableció como estatutos perpetuos. Justo hoy nos encontramos en el penúltimo día de una celebración que ciertamente no está mencionada en ese capítulo, es decir, que no debe ser considerada como una santa convocación del Eterno, pero que de alguna manera está relacionada con el encendido de la menorá. Me refiero a la fiesta de Hanukkah. Siempre que llegamos a esta época, surge la polémica en cuanto a si debemos o no celebrar la fiesta de Hanukkah. Para nosotros, el único y verdadero referente para tomar una decisión en cuanto a este tipo de polémicas es nuestro único maestro, Jesús. Para contextualizar todo lo relacionado a esta celebración, el día de hoy me gustaría entrar en los detalles y contextualizar los eventos para ver si podemos descubrir algo más acerca de lo que Dios quiere darnos a conocer. Ya dije que Hanukkah no es una de las santas convocaciones, pero también he remarcado la importancia de que el encendido de las lámparas de la menorá aparezca inmediatamente después del capítulo 23 de Levítico. Eso no puede ser una casualidad. Así que desde la simple yuxtaposición de las santas convocaciones con las instrucciones para encender las lámparas de la menorá continuamente usando aceite consagrado, pues debemos sobreentender que Hanukkah es un evento considerado dentro del plan del Eterno. Si este fuera el caso, nosotros deberíamos sentir un llamado a realizar el mejor de nuestros esfuerzos para interpretar todos los simbolismos asociados a Hanukkah. Este es el principal propósito de este estudio. En Comunidad Será, como ya te lo he comentado en muchas ocasiones, nos hemos manejado siempre con la premisa de haber abandonado todas las tradiciones que hemos venido heredando generación tras generación, sobre todo en un país como este México lindo y querido. Ahora, esto que nosotros decimos es completamente cierto. Sin embargo, debemos considerar que para Jesús, no todas las tradiciones judías fueron rechazadas. Para Jesús, las tradiciones que fueron dignas de rechazo fueron todas aquellas que anulaban la palabra de Dios. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, descubrimos a Jesús durante la fiesta de Hanukkah en el templo, que cuando tú lo busques lo vas a encontrar como la fiesta de la dedicación. El caso es que encontramos a Jesús en el templo, específicamente cerca del pórtico de Salomón, durante la fiesta de Hanukkah. Esto nos revela que Jesús se integró a esta celebración. Es este el principal motivo por el que nosotros también participamos de Hanukkah. Siendo la menorá de 7 brazos el centro de la celebración de Hanukkah, como punto de partida, veamos con lupa los símbolos que esta menorá implicaba. Para esto, vayamos al pasaje en donde se menciona por primera vez
la menorá. Te voy a pedir de favor que busques Éxodo capítulo 25 y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 31. Éxodo 25, 31. Velo buscando, por favor. Bueno, entonces nosotros el día de hoy tomamos la decisión de escarbar un poco más. El día de hoy vamos a entrar en detalles acerca de los simbolismos que están asociados a la menorá. Hoy en día lo que se enciende es una menorá de 8 brazos, pero realmente el centro de la celebración de Hanukkah es la menorá de 7 brazos, la original, la que vamos a leer ahorita en Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, a partir del versículo 31, y vamos a leer hasta el versículo 40. Ya dijimos que en esta porción es la primera vez en la que aparece mencionada la menorá en la Biblia. Bien, dice de la siguiente forma: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salen del candelero. En la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, cuando estudiamos el capítulo 25 de Éxodo, dimos muchos detalles acerca de este pasaje. Así es que si tú no escuchaste ese estudio, pues yo te invito a que lo busques y a que lo estudies. De cualquier manera, hoy el sentido de toda la interpretación que vamos a hacer, lo vamos a estar relacionando con la celebración de Hanukkah. Bueno, como ya te diste cuenta, la menorá estaba hecha de oro y debía ser colocada en el lado sur del lugar santo. Si consideramos que la entrada estaba en el lado oriental, entonces cuando una persona entraba a la tienda, es decir, al lugar santo, encontraba a la menorá a su izquierda. Pero con respecto al arca del pacto, la menorá se encontraba a la derecha. Si Dios aparecía justo encima del arca del pacto, en el propiciatorio, entre los 2 querubines, entonces la menorá estaba a la derecha del poder de Dios. De acuerdo a palabras del mismísimo Jesús, es Él quien está sentado a la diestra del poder de Dios. Para ninguno que se precie de ser seguidor de Jesús, será difícil entender la asociación que existe entre Jesús y la luz emitida por la menorá. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Además de la posición de la menorá con respecto a Dios y de la relación entre Jesús y la luz de la menorá, también tenemos el simbolismo asociado a la diestra del Eterno, la cual siempre está relacionada con su misericordia. Pero si tan solo nos quedáramos con esto, todavía estaríamos cortos en la comprensión de algo tan complejo como lo es el candelabro de 7 brazos. El material del cual estaba construido la menorá era de oro. El oro siempre está relacionado con la pureza
de corazón. Por otro lado, el número de las lámparas del candelabro también dice algo. El número 7 simboliza la perfección de las promesas de Dios. Así, podríamos continuar con un sinnúmero de símbolos, todos ellos relacionados con la menorá. Pero por ahora, a mí me gustaría que cada que pensaras en la menorá, pensaras en estos conceptos. La menorá representa la perfección de las promesas de Dios, su misericordia, la pureza de corazón. Todo esto asociado a Jesús y por lo tanto a la luz del mundo. No debemos perder de vista que justo frente a la menorá estaba la mesa con los panes de la proposición, justo como lo acabamos de leer en Levítico 24, los cuales debían ser comidos únicamente por los sacerdotes. Siendo los panes un símbolo del alimento espiritual que representan los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, la Torá. La menorá solamente era encendida durante las noches y era el papel de los sacerdotes llevar a cabo el encendido de las lámparas todos los días. Así, esa luz del mundo resplandecía cuando las tinieblas estaban presentes. Veamos cómo es que lo explica Jesús. Para eso te voy a pedir de favor que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Así es que ya hemos analizado algunos de los simbolismos asociados a la menorá. ¿Qué dijimos? Pureza de corazón, perfección de las promesas de Dios, misericordia y, por supuesto, a Jesús como la luz del mundo. Ahora vamos a ver qué dice Jesús respecto a esto. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer hasta el 21. El versículo 16 dice de la siguiente forma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo quizás el más conocido por cristianos y por no cristianos también. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjate, ni Dios ni Jesús te condenan. El que se condena eres tú mismo, a través de tus acciones. Sin embargo, Dios, a través de su misericordia, y hoy ya sabemos quién personifica la misericordia de Dios, nos da la oportunidad de obtener la salvación. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios no es solamente decir, sí, yo creo, sino acompañar eso que tú dices con acciones. Tienes que acompañar con acciones aquello que declaras con tus labios. Si decimos creer en Jesús, debemos andar como Él anduvo, y esto no tiene nada que ver con apariencias externas, con túnicas, barbas, cabello largo, no. Esto tiene que ver con la fe que Jesús poseía. De lo contrario, podríamos encontrarnos precisamente con lo contrario a lo que Jesús nos está ofreciendo. Versículo 19. Y esta es la condenación. Eso es lo contrario a lo que Jesús nos ofrece. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Este versículo relaciona directamente las malas obras con las tinieblas. Así es que entonces, cuando a ti te pregunten cuáles son las malas obras, la respuesta es caminar por el mundo en completo desacato a los mandamientos de Dios. Eso es andar en tinieblas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Practicar la verdad está completamente relacionado con los mandamientos que aparecen en los primeros 5 libros de la Biblia, en la Torá. Esto quiere decir que Jesús vino al mundo para iluminarnos con respecto a la Torá. ¿Qué significa esto? ¿Que la luz del mundo ilumina la Torá? Ese fue el principal papel de Jesús. Él no vino a fundar ninguna nueva religión. Él vino a iluminar, es decir, Él vino a enseñarnos a interpretar la palabra de su Padre, como muchas veces Él lo dijo. Él vino a enseñarnos lo que para ese entonces ya estaba por escrito, los mandamientos del Eterno. Cuando los panes de la proposición habían sido expuestos a la menorá, durante 6 días, eran removidos y solamente después de esto eran alimento para sacerdotes. Cuando la palabra de Dios ha sido lo suficientemente enseñada por Jesús durante 6 milenios, entonces nosotros, los que decidimos formar parte de una nación de sacerdotes, podremos alimentarnos de ella. Eso quiere decir que Jesús ha estado enseñando Torá a la humanidad desde que el primer Adán fue puesto en el Edén. Por supuesto que nosotros solo pudimos conceptualizar esto cuando Jesús apareció en la tierra para ilustrar su enseñanza con su ejemplo de vida terrenal. Nuestro entendimiento se amplió cuando vimos el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas en la persona de Jesús. Pero ahora pongamos atención en el aceite usado para el encendido de la menorá. Para eso, por favor, busca Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27 y vamos a leer solamente 2 versículos, el versículo 20 y el 21. Bueno, estamos profundizando completamente. Ya estudiamos un poco acerca de los simbolismos de la menorá. Ya vimos cómo es que Jesús enseñó acerca de la luz y también cómo relacionó las tinieblas con el desobedecer los mandamientos del Eterno. Ahora vamos a poner atención en el aceite usado para el encendido de la menorá. Éxodo 27, versículo 20 dice así: Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El aceite para el alumbrado era un aceite especial, un aceite que era prensado, es decir, era apretado, era apretujado hasta lo máximo para poder sacar todo el líquido posible. Este aceite, específicamente el que era usado para el encendido de la menorá, tenía que ser puro. Eso quiere decir que tenía que estar libre de cualquier sedimento. Preparar y consagrar este tipo de aceite habitualmente tomaba aproximadamente 8 días. Versículo 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante del Eterno, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Si leemos aquí que las lámparas debían arder en medio de la oscuridad de manera perpetua, ¿cómo es que ahora se encuentran ardiendo? Yo te invito a que te quedes hasta el final del estudio y lo vas a descubrir. Así es que con todo lo anterior, ya tenemos la importancia del encendido de la menorá en mente, además de muchos de los símbolos asociados a ella. Ahora veamos qué fue lo que dio origen a la celebración de Hanukkah. Recordemos que a esta celebración se le llama de varias maneras: fiesta de las luces, fiesta de la dedicación, fiesta de la inauguración, etcétera, etcétera. En fin, veamos ahora
de manera más detallada el origen de esta celebración que, como ya mencioné, no está considerada como una santa convocación. Bueno, todo comenzó con un conflicto generado por la imposición que los poderosos quisieron hacer sobre los aparentemente más débiles. Te invito a que leas conmigo el primero de los capítulos del libro de los Macabeos. Si tu Biblia no tiene este libro, solo te invito entonces a que me escuches con mucha atención. El libro de los Macabeos no fue considerado como para ser integrado dentro del canon bíblico. Actualmente estos libros, los libros de los Macabeos, solamente tienen un valor histórico, pero es suficiente el valor histórico para que nosotros descubramos de qué se trata o qué celebra la fiesta de Hanukkah. Primera de Macabeos, capítulo 1, dice de la siguiente forma. Voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Si tú tienes el libro, acompáñame, y si no, únicamente escúchame. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Quitim, y después de derrotar a Darío, rey de los persas y los medos, reinó en el lugar de él, en primer lugar sobre la Helade. Libró muchas batallas y conquistó plazas fuertes, y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una multitud de naciones. La tierra enmudeció en su presencia, y por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército poderosísimo y sometió provincias, naciones y dinastías que le pagaron tributo. Bueno, estos primeros 4 versículos nos narran brevemente la conquista de Alejandro Magno. Recordemos que el imperio de Alejandro aparece a manera de bestia en el capítulo 7 del libro de Daniel. En ese capítulo, el imperio griego es representado como una bestia semejante a un leopardo, uno de los animales más rápidos. Esto, sin duda, es una referencia a la manera tan vertiginosa en la que Alejandro hizo crecer su imperio. Versículo 5. Después cayó enfermo, y comprendiendo que iba a morir, convocó a sus generales, a los nobles que se habían educado con él desde su juventud, y antes de su muerte, repartió entre ellos su reino. Alejandro murió después de reinar 12 años. Bueno, la historia nos dice que Alejandro Magno murió por ahí del año 323 a.C. Versículo 8. Y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región. Apenas murió, todos se ciñeron la corona y sus hijos lo sucedieron durante muchos años, llenando la tierra de calamidades. De ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo de Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del Imperio griego. Este Antíoco Epífanes es el villano de la historia de Hanukkah, así es que tenlo presente. Versículo 11. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Este es un ejemplo claro de cómo es que las personas, cuando no tienen el conocimiento firme en cuanto al Dios de Israel, se dejan llevar con mucha facilidad por los estatutos de las naciones. Jesús habló de esto en su parábola del sembrador, refiriéndose a este tipo de personas como pedregales, los cuales al principio reciben con mucha emoción, es decir, con gozo, la palabra de Dios, pero apenas vienen tiempos de aflicción, fácilmente se dejan llevar por costumbres paganas. Versículo 12. Esta propuesta fue bien recibida, y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Por supuesto que siempre que recurras a paganos para ser acogido por ellos, serás bien recibido. El caso contrario es cuando los quieres abandonar. Pero veamos qué fue lo primero que hicieron estos renegados. Versículo 14. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos. Disimularon la marca de la circuncisión y, renegando de la Santa Alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades.
Es normal que en cuanto llegas al paganismo, comienzas a preocuparte más por las cuestiones físicas que por las espirituales. Pero cuando esto sucede, las maldades comienzan a aparecer. Versículo 16. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para gobernar sobre ambos reinos. Entonces entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y una gran flota. Allí atacó a Ptolomeo, rey de Egipto. Este retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó todo el país. Esto hace que veamos que no se trata de cualquier ejército. El ejército de Antíoco era realmente uno muy poderoso, capaz de ocupar ciudades fortificadas, tal como lo leímos aquí. Versículo 20. Después de derrotar a Egipto, emprendió el camino de regreso el año 143 y subió contra Israel, llegando a Jerusalén con un poderoso ejército. Antíoco, fíjate lo que hizo este señor. Antíoco penetró arrogantemente en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro con todas sus lámparas, la mesa de los panes de la ofrenda, los vasos para las libaciones, las copas, los incensarios de oro, el cortinado y las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Tomó también la plata, el oro, los objetos de valor y todos los tesoros que encontró escondidos. Cargó con todo eso y regresó a su país, después de haber causado una gran masacre y de haberse jactado insolentemente. Una gran consternación se extendió por todo Israel. Gimieron los jefes y los ancianos. Languidecieron los jóvenes y las jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto fúnebre. Sentado en el lecho nupcial, la esposa estuvo de duelo. Tembló la tierra por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después, el rey envió a las ciudades de Judá un recaudador de impuestos que se presentó en Jerusalén con un poderoso ejército. Él les habló amistosamente, pero con la intención de engañarlos. Y después que se ganó su confianza, atacó sorpresivamente a la ciudad y le asestó un terrible golpe, causando numerosas víctimas entre los israelitas. Luego saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres tomaron prisioneros a las mujeres y a los niños y se adueñaron del ganado. Después levantaron en torno a la ciudad de David una muralla alta y resistente, protegida por torres poderosas, y la convirtieron en su ciudadela. Allí establecieron un grupo de gente impía, sin fe y sin ley, que se fortificó en ese lugar. Lo proveyeron de armas y víveres y depositaron allí el botín que habían reunido en el saqueo a Jerusalén. Así, se convirtieron en una permanente amenaza. Esto llegó a ser una acechanza para el santuario, una cruel y constante hostilidad para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del templo y profanaron el lugar santo. A causa de ellos, huyeron los habitantes de Jerusalén y la ciudad se convirtió en una colonia de extranjeros. Se volvió extraña para los que nacieron en ella y sus propios hijos la abandonaron. Su santuario quedó devastado como un desierto. Sus fiestas se transformaron en duelo, sus sábados en motivo de burla y su honor en desprecio. Tan grande fue su vergüenza como lo había sido su gloria, y su grandeza dio paso a la aflicción. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá, con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país. Los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el santuario.
Los sábados y los días festivos debían ser profanados. El santuario y las cosas santas debían ser mancilladas. Debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidando así la ley, es decir, la Torá, y cambiando todas las prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey debía morir. En estos términos escribió a todo su reino. Además, nombró inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. Mucha gente del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos y causaron un gran daño al país, obligando a Israel a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kislev, en el año 145, el rey hizo erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en todas las ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Se destruían y arrojaban al fuego los libros de la Torá que se encontraban. Y al que se descubría con un libro de la alianza en su poder, o al que observaba los preceptos de la Torá, se le condenaba a muerte en virtud del decreto real. Valiéndose de su fuerza, se ensañaban continuamente contra los israelitas, sorprendidos en contravención en las diversas ciudades. El 25 de cada mes, se ofrecían sacrificios en el área que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que habían circuncidado a sus hijos se las mataba, conforme al decreto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. Sin embargo, muchos israelitas se mantuvieron firmes y tuvieron el valor de no comer alimentos impuros. Fíjate, había gente que moría para no comer lo que hoy tú plácidamente te llevas a la boca. Prefirieron la muerte antes que mancharse con esos alimentos y quebrantar la santa alianza, y por eso murieron. Y una gran ira se descargó sobre Israel. En esos días, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib, salió de Jerusalén y fue a establecerse a Modín. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gadi; Simón, llamado Tasi; Judas, llamado Macabeo; Eleazar, llamado Abarán; y Jonatán, llamado Afús. Al ver las impiedades que se cometían en Judá y en Jerusalén, Matatías exclamó: ¡ay de mí! ¿Para esto he nacido? ¿Para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa? ¿Para quedarme sentado en ella mientras es entregada al poder del enemigo y el santuario está en manos de extranjeros? Su templo ha quedado como un hombre envilecido. Los objetos que eran su gloria fueron llevados como botín, sus niños masacrados en las plazas, sus jóvenes pasados al filo de la espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha heredado su realeza apoderándose de sus despojos? Ella ha sido privada de todo su esplendor y el libre se ha convertido en esclavo. Y ahí está nuestro santuario, nuestro honor y nuestro orgullo, convertido en un desierto y profanado por los paganos. ¿Vale la pena seguir viviendo así? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos y se pusieron un sayal y se lamentaron amargamente. Entretanto, los delegados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para exigir que se ofrecieran los sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldado por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarte a ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones, y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey,
y gratificados con plata, oro y numerosos regalos. Matatías respondió en alta voz: aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos fieles al pacto de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos. El cielo nos libre de abandonar la Torá y los mandamientos. Nosotros no acataremos las órdenes del rey desviándonos de nuestro culto, ni a la derecha, ni a la izquierda. Cuando acabó de pronunciar estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modín, conforme al decreto del rey. Al ver esto, Matatías se enardeció de celo y se estremecieron sus entrañas, y dejándose llevar por una justa indignación, se abalanzó y lo degolló sobre el altar, y ahí mismo mató al delegado real que obligaba a ofrecer los sacrificios y destruyó el altar. Así manifestó su celo por la Torá, como lo había hecho Pinjas con Simri, hijo de Salú. Luego comenzó a gritar por la ciudad con todas sus fuerzas: todo el que sienta celo por la Torá y quiera mantenerse fiel al pacto, que me siga. Y abandonando todo lo que poseían en la ciudad, él y sus hijos huyeron a las montañas. Entonces muchos judíos, amantes de la justicia y el derecho, se retiraron al desierto para establecerse allí, con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque la desgracia se había desencadenado sobre ellos. Los funcionarios del rey y la guarnición que residía en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que algunos hombres, conculcando la orden del rey, habían ido a ocultarse en los escondites del desierto. Un fuerte contingente salió a perseguirlos y logró alcanzarlos. Los cercaron y se dispusieron a atacarlos. Era un día sábado. Y les dijeron: es hora de acabar con esto, salgan, cumplan la orden del rey y salvarán sus vidas. Ellos respondieron: no saldremos, ni obedeceremos la orden real, profanando así el día de reposo. Inmediatamente los atacaron, pero ellos no se defendieron, ni siquiera arrojándoles piedras o cerrando la entrada de sus refugios. Muramos todos, decían, manteniendo nuestra integridad. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos hacen perecer injustamente. Así, fueron atacados en pleno día de reposo, y perecieron los hombres con sus mujeres, sus hijos y el ganado. Eran en total unas 1000 personas. Y al enterarse de lo ocurrido, Matatías y sus amigos se lamentaron amargamente por las víctimas. Pero dijeron: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra esta gente en defensa de nuestras vidas y de nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Y aquel mismo día resolvieron lo siguiente: hagamos frente a todo el que venga a atacarnos en día de reposo, para no morir como nuestros hermanos en sus refugios. Entonces se les unió el grupo de los asídeos, hombres valientes en Israel, todos ellos sinceramente fieles a la ley. También se les unieron y les prestaron su ayuda a todos los que querían escapar de la opresión. Así, formaron una fuerza armada que comenzó a descargar su ira contra los pecadores y su furor contra los impíos. Los demás tuvieron que salvarse, huyendo a las naciones extranjeras. Matatías y sus adeptos recorrieron el país, destruyendo altares y circuncidando por la fuerza a los niños incircuncisos que hallaron en el territorio de Israel. Persiguieron a los arrogantes y la campaña dio buenos resultados. De esa manera, defendieron la ley contra los paganos y sus reyes y no permitieron que prevalecieran los malvados. Cuando la vida de Matatías llegaba a su fin, éste dijo a sus hijos: ahora reinan la insolencia y el ultraje. Es tiempo de perturbación y de furor desencadenado. Por lo tanto, hijos míos, ardan de celo por la Torá, dando la vida por el pacto de nuestros padres. Recuerden las obras que realizaron nuestros padres en su tiempo. Así alcanzarán una inmensa gloria y una fama imperecedera.
¿Acaso Abraham no fue hallado fiel en la prueba y por eso Dios lo contó entre los justos? José, en el monte de la angustia, observó la ley, la Torá, y así llegó a ser señor de Egipto. Pinjas, nuestro padre, por su ardiente celo, recibió la alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por haber cumplido la palabra de Dios, llegó a ser juez en Israel. Caleb, por haber dado testimonio ante la asamblea, recibió una herencia en el país. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo por la Torá, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, por haber confiado en Dios, fueron salvados de la llama. Daniel, por su integridad, fue librado de las fauces de los leones. Adviertan entonces que a lo largo de las generaciones, los que esperan en Él no sucumben jamás. No teman las amenazas de un hombre pecador, porque su gloria acabará en podredumbre y gusanos. Hoy es exaltado y mañana desaparece, porque habrá vuelto al polvo de donde vino y sus proyectos quedarán frustrados. Por eso, hijos míos, sean valientes y manténganse firmes en el cumplimiento de la Torá, ya que gracias a ella serán colmados de gloria. Ahí tienen a Simeón, su hermano. Yo sé que es hombre sensato, escúchenlo siempre, y hará las veces de padre. Judas Macabeo ha sido valiente desde su juventud, que él sea el jefe del ejército y dirija la guerra contra los extranjeros. Ustedes, por su parte, reúnan a todos los que practican la Torá y reivindiquen a nuestro pueblo. Devuelvan a los paganos el mal que ellos les han hecho y observen los preceptos de la ley. Matatías murió en el año 146 y fue sepultado en Modín, en el sepulcro de sus padres. Todo Israel hizo un gran duelo por él. Después los bendijo y fue a reunirse con sus padres. Con todo esto que hemos leído, creo que ya entendimos la gravedad de lo que estaba aconteciendo en el siglo II, antes de la llegada de nuestro Maestro. Todo parecía estar completamente en contra de aquellos judíos valientes que se habían rebelado contra el imperio tirano que atentó contra los preceptos que Dios entregó a su pueblo. Este fue el mismo escenario que encontró el rey David cuando todavía era un jovencito, pero que con valentía enfrentó al gigante Goliat. Después de que muere Matatías, quien quedó al frente de la resistencia fue Judas Macabeo. Macabeo es un acrónimo de la frase hebrea Mi Kamoja Ba'elim Hashem, que significa ¿quién como tú, oh Dios? Es este el motivo por el cual a la guerra liderada por Judas Macabeo se le conoce como la revuelta macabea. Judas Macabeo tuvo que enfrentar a un ejército poderoso integrado por más de 40,000 hombres. A pesar de tener todos los pronósticos en contra, de la misma manera que David derrotó a Goliat, los macabeos lograron recuperar milagrosamente el templo. Cuando lo hicieron, lo primero en lo que se enfocaron fue en limpiarlo y restaurarlo. Eliminaron todos los ídolos que los grecosirios habían puesto. Construyeron un nuevo altar para los sacrificios, ya que el anterior había sido profanado, y entonces llegó la hora de cumplir con el estatuto perpetuo de encender la menorá. Desafortunadamente solo encontraron una jarra de aceite consagrado que contenía muy poco aceite, el suficiente para alumbrar por solamente un día. Preparar un nuevo aceite tardaba 8 días, así que cuando los macabeos se encontraron con este problema, solo tenían 2 opciones: esperar a tener un nuevo aceite consagrado para encender la menorá, o encender la menorá esperando contar con el apoyo de Dios. Es importante que sepamos que los macabeos habían recuperado el templo, sí, pero la guerra con los grecosirios continuaba. De hecho, el ejército de Antíoco todavía estaba en Israel. La guerra todavía no había sido ganada, y las posibilidades de que esto sucediera seguían siendo mínimas. Por este motivo, para los macabeos era importante contar con la iluminación de la menorá. ¿Tú como para qué crees? Para que la luz resplandeciera de entre las tinieblas. De esta manera,
Los macabeos tomaron la audaz decisión de prender la menorá. Ellos dieron un impresionante salto de fe del cual deberíamos tomar ejemplo todos los que estamos escuchando este relato y que relacionamos a Jesús con la luz de la menorá. Los macabeos prendieron la menorá y Dios hizo evidente su apoyo de una manera tan sutil que acaricia el alma de todos nosotros cuando aprendemos esta historia. Dios realizó el milagro de que la menorá ardiera durante 8 días que se necesitaban para preparar aceite nuevo. Con tan solo la porción de un día, el aceite de oliva rindió lo suficiente para que la menorá ardiera durante 8 noches continuas. Si tomas en cuenta la época del año en la que esto sucedió, todavía te sorprenderás más. Esto sucedió en época invernal, durante la cual las noches son mucho más largas que cualesquiera de las noches del resto de las estaciones. Pero estoy seguro que tú ya sabes que para Dios no existen cosas imposibles. Pero, ¿y qué pasó con la guerra? Con la luz de Jesús resplandeciendo en medio del paganismo greco-sirio, ¿tú qué crees que sucedió? Por supuesto que los macabeos ganaron esa guerra. El Señor de los ejércitos estuvo con ellos todo el tiempo. Jesús mismo fue quien dijo que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Solo fue necesario que un pequeño grupo de judíos demostraran que poseían la misma fe que tuvo David cuando dijo: si he matado leones y osos, ese incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios viviente. Cuando la luz de la menorá fue encendida, los macabeos lograron derrotar a un ejército que intentó imponer sus costumbres paganas sobre el pueblo de Dios. Cuando Jesús apareció en la tierra, también lo hizo en medio de un imperio pagano, Roma. Ese imperio adoptó tanto la filosofía griega como también los dioses griegos. Roma solo representa una mezcolanza de creencias paganas intentando fusionarse con la verdad de la palabra de Dios. Roma es el imperio que prevalece hasta nuestros días, imponiendo costumbres paganas, ya no con el poder militar, sino con la manipulación de las religiones. Pero Jesús encendió la luz de la menorá, que es la interpretación correcta de la palabra de su Padre, de la Torá. Y ese es el principal de los papeles que desempeña el Espíritu de Dios: dotarnos de las armas suficientes para ganar todas las guerras espirituales que se llevan a cabo, especialmente en épocas como estas, en donde toda la gente corre de un lado para otro, manipulados por un sistema mercantil que les vende la ilusión de una supuesta paz que tristemente tiene sus raíces en un consumismo frenético. La gente materialista, física, corre en pos solamente de aquello que es físico. Esa es la principal representación del número del hombre, el número 6. El materialista corriendo para alcanzar lo material. Por ese motivo, son solo 6 milenios los que Dios predestinó como el intervalo de tiempo necesario para que ese hombre material descubra que este mundo sobre el cual se mueve solo es una manera de conectarse con su Creador. Para aquellos que alcanzan las bienaventuranzas descritas por Jesús en su Sermón del Monte, hay algo más de lo que se ve a simple vista. Si hemos logrado conectar con nuestro Creador dentro del plazo estipulado, tendremos acceso al 7º milenio. Durante ese tiempo, el materialismo ya no correrá para alcanzar el materialismo, sino para perseguir y alcanzar la plenitud de lo espiritual con la guía del Jesús judío, de Yeshua. Todavía mejor será la conclusión del 7º milenio y la entrada del 8º. La plenitud de una vida espiritual completamente por encima de un minúsculo mundo material. Hoy nos toca encender la 7ª vela y mañana concluiremos con la celebración de Hanukkah al contemplar por última vez este año el encendido de la 8ª vela. Yo te invito a reflexionar en todos estos simbolismos y pide a Dios toda la guía que necesites para entender que el día de hoy tú puedes ser uno de esos macabeos que lucha con todo lo que tiene para evitar ser dominado por el materialismo y que de esta manera puedes comenzar en tu carrera, ya no tras cosas vanas, sino tras la plenitud de una vida espiritual.
Jesús está presente en todo lo que leemos en la Biblia, desde el Génesis 1:1. Si Jesús es la luz del mundo y Hanukkah es llamada la fiesta de las luces, por supuesto que también Jesús está implícito en Hanukkah. Lo maravilloso de todo esto es que Jesús también dijo que sus discípulos serían la luz del mundo, y esto nada tiene que ver con una luz física, sino con una espiritual. La primera vez que aparece la palabra luz en la Biblia es en Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. En esos versículos, Dios dio la instrucción para que la luz se separara de las tinieblas. Esta luz apareció en el relato de la creación antes de que el sol fuera creado. Esto permite que nosotros nos demos cuenta de que la luz no es esa luz física que está asociada a los fotones, sino a otro tipo de luz. Cuando analizamos el significado de la palabra hebrea or, que significa luz, descubrimos 3 letras hebreas que con la ayuda de la pictografía antigua nos ilustra de manera muy didáctica el principal objetivo de esa luz. Para no entrar en tecnicismo, solo te diré que esas 3 letras hebreas antiguas representan a un toro, una estaca y una cabeza de hombre. En la antigüedad era muy común que los hebreos representaran a Dios con la figura de un toro, ya que lo consideraban fuerte y poderoso. La estaca era usada para asegurar las tiendas a tierra. Recordemos que durante 40 años, Israel fue un pueblo nómada que se desplazaba por el desierto y que habitaba en tiendas. Así que la estaca era usada para asegurar que las tiendas no salieran volando a la menor ráfaga de viento. Por último, la cabeza de hombre era usada para representar a la especie humana. De esta manera, combinando el significado de estas 3 letras hebreas, obtenemos la interpretación de luz desde la perspectiva de los hebreos de la antigüedad. La luz une a Dios con la humanidad de una manera segura. Cuando estamos enganchados de Dios, estamos a salvo de la locura que resulta de la confusión. Es la palabra de Dios la única que asegura esa relación. La luz es la Torá. Y por cuanto Jesús es la palabra de Dios hecha carne, entonces Jesús es la luz. La luz que ilumina al mundo para que todo aquel que realmente esté dispuesto a aprender de la palabra de su Padre, se acerque a Él a través de alguno de sus discípulos, que no hacemos otra cosa sino ser portadores del mensaje del Maestro. De la misma manera en la que la aparición de la luz en el Génesis 1 fue capaz de alejar el caos que imperaba en la creación, así la luz de la Torá aleja el caos en nuestras vidas. Todo comienza a cobrar sentido. Comenzamos a distinguir con claridad. Nos alejamos de la locura y entramos en un mundo lleno de congruencia, sentido de vida y propósito. Hasta antes de esto, no sabíamos por qué es que nos levantábamos de la cama todos los días, ni siquiera reflexionábamos en la dirección que nuestras vidas comenzaban a tomar. No teníamos idea de que teníamos que librar una batalla. Hoy ya sabemos quién es nuestro enemigo y muchas de las estrategias que usa para asimilarnos. Y aunque en apariencia ese enemigo posee un ejército poderoso, Dios está con nosotros, sí. Y solo sí, hoy tomamos la decisión de dejar de fusionarnos con un mundo temporal, comenzando a buscar lo perpetuo. El aceite no podía faltar para que la luz de la menorá nunca dejara de estar encendida cuando las tinieblas aparecían. Este aceite se obtenía de las aceitunas que provenían de un árbol de olivo. Resulta revelador descubrir que un árbol de olivo es un árbol que nunca deja de dar fruto. Incluso cuando las ramas se hacen viejas y dejan de dar aceitunas, simplemente son cortadas y brotan ramas nuevas, las cuales continúan proporcionando el fruto. Para obtener el aceite de la menorá, las aceitunas eran prensadas, exprimidas, hasta sacar todo su líquido. Y este aceite, de alguna manera, sigue existiendo para mantener encendida la luz de la menorá que ilumina al mundo. Ni el aceite actual, ni la menorá actual están en este mundo material. ¿Recuerdas dónde fue que apresaron a Jesús para llevarlo al sacrificio?
en un huerto llamado Getsemaní, que se encontraba al pie del Monte de los Olivos. El nombre de Getsemaní es una palabra hebrea que resulta de combinar dos palabras, la palabra gat, que significa prensar, y la palabra shemanim, que significa aceitunas. Fue en este lugar en donde se obtuvo el aceite que hoy mantiene encendida la menorá de nuestras vidas espirituales. Lucas 22:44, para cerrar este estudio, te lo voy a leer, dice de la siguiente forma: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así fue Jesús, quien con sufrimiento y agonía, una agonía intensa, entregó el aceite a manera de sangre mezclada con su sudor. ¿Y todo para qué? Para que sigamos aprendiendo de la palabra de su Padre, para que amemos y descubramos las maravillas que se encuentran en la Torá. Piensa en eso cuando enciendas la séptima y la octava vela de tu Hanukkah. Oremos. Abba, Avino, te doy muchas gracias, Señor, que nos has permitido hoy aprender un poco más acerca de la celebración de las luces. Gracias, Señor, por ayudarnos a descubrir parte de lo que existe en ese mundo que no podemos ver, pero que sabemos, mi Señor, que está íntimamente ligado a nosotros, tu mundo espiritual. En esta época, Señor, época de milagros, época en donde la luz resplandece entre las tinieblas, yo quiero pedirte, mi Señor, por todas esas personas que por primera vez hoy escucharon este audio. Si estas personas hoy en día están en medio de una angustia, en medio de una aflicción, en medio de un problema que aparentemente no tiene solución, enséñales, Señor, que ellos son unos macabeos que están enfrentando a un ejército de Antíoco, y que basta con que recurran a la luz de la Torá para que salgan victoriosos acerca de cualquier circunstancia en la que se encuentran. Ayúdanos a confiar en todo esto. Te pido, mi Señor, que todo lo que aquí aprendimos nunca se olvide y que trascienda incluso más allá de esta vida, para que de esta manera nosotros podamos seguir sosteniendo una relación firme, segura, entre tú y nosotros, a través de tus benditos preceptos. Yo te lo pido como siempre en el nombre de tu bendito Hijo, en el nombre de nuestro Maestro, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Amén.